Hoy nos acompaña nuevamente en nuestro canal, El Tesoro de la Isla, Jerónimo Molina Cano, quien es profesor de Política Social en la Universidad de Murcia. Además es doctor en Filosofía y doctor en Derecho. Jerónimo, muchas gracias por atendernos nuevamente. Y siempre es un placer hablar con vos. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por tu interés por Freud. Sí, el interés es realmente grande porque, digamos, tan grande como la preocupación que uno tiene por lo político. Entiendo que el Freud fue siempre, según nos contaste, muy interesante la biografía de él, un hombre activo que participó activamente en la resistencia y en política, y en un momento se retrae al mundo de lo académico, entiendo, pero con la intención de iluminar también la realidad de su época. O sea, no es que abandona la política o lo político, sino que intenta llevar luz, comprensión a un mundo, digamos, lleno de confusión, entiendo, ¿no? Por eso creo que todos estamos preocupados por quién más, quién menos. Aquí en la Argentina, obviamente, estamos todos muy preocupados por la vida política de la nación, ¿no? Así que yo, Jerónimo, tengo preparado hace mucho tiempo algunas preguntas, pero en primer lugar quería preguntarte acerca de un libro tuyo que está relacionado, que es Contra el mito de Carl Schmitt. Este, si podés hacerme una pequeña reseña de este libro y por qué lo escribiste. Sí, con mucho gusto. Bueno, este libro que ha conocido dos ediciones, la segunda es una edición muy reciente que hace algunas correcciones, pero sobre todo amplía la primera edición incorporando nuevos materiales, viene a ser el balance de mi lectura, de mi diálogo personal con Carl Schmitt desde hace aproximadamente 20 años. Desde que me lo da a conocer en la Facultad de Políticas en Madrid, mi maestro, don Dalmacio Negro, ha sido para mí una referencia constante la lectura de Carl Schmitt. Entonces, en ese libro, lo que he intentado es hacer acopio de lo que yo entiendo que puede ser lo más valioso, lo más interesante de mi meditación sobre Schmitt, enfocado sobre todo, como se dice en el título, realmente a desmitificar el pensamiento, no tanto, sino al pensador Carl Schmitt. Por eso, cualquiera que se acerque a esos libros, lo primero que le puede chocar es la portada. En la primera edición aparecía Carl Schmitt como posando en su casa, pues una foto, digamos, de un pequeño burgués, y en la segunda edición aparece tocando el piano, que cualquiera podría decir que Schmitt amansa a sus feroces enemigos. Entonces, esas fotos lo que pretenden es subrayar ese contraste entre la leyenda atroz y muchas veces falsaria que circula sobre Carl Schmitt, pues eso, señalando que no deja de ser un escritor, no deja de ser un jurista con sus claroscuros como cualquiera, pero sobre todo es un poco la puerta de entrada con una visión oblicua acerca de lo que ha aportado Carl Schmitt al pensamiento jurídico y político en el siglo XX. Debo decir que para mí es uno de los grandes pensadores de la historia de las ideas políticas, al lado de Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes y Tocqueville. Dilthey hablaba de estos cuatro grandes pensadores de la tradición occidental del pensamiento político, y yo añadiría también, sin duda, a Schmitt, que tiene momentos verdaderamente reveladores acerca de lo que es lo político como una actividad trascendental. Entonces, ese libro lo que hace es recoger trabajos míos, algunos de ellos centrados en la relación de Carl Schmitt con los intelectuales españoles. Hay la correspondencia con algunos de los juristas más importantes de esa época, de los años 50, 60 en España. Luego hay también un análisis crítico de una cierta literatura anti-schmittiana, con la que soy muy severo, pero a la que también agradezco, porque para mí ser lector es vivir en deuda permanente con otros autores, aunque no compartas sus ideas. Lo que hago es pues, tratar esa literatura con severidad, pero también reconociendo su mérito, porque indudablemente lo hay. Y luego hay otras consideraciones acerca de la biografía de Schmitt, de sus lecturas, porque Schmitt no solamente es un jurista,
o no solamente es un politólogo, es también, o fue también una persona con inclinaciones literarias, con inclinaciones hacia la música. He mencionado que le gustaba tocar el piano con amigos en su casa. En fin, es un poco una visión global del pensador Carl Schmitt, intentando poner en cuarentena la leyenda negra que hay sobre él, que ya digo que mayormente es injusta. La leyenda negra fundamentalmente entiendo que te refieres a su época dentro del partido nazi. Claro, de entrada es curioso que una persona que vive más de 90 y tantos años, una persona que llega casi a cumplir 100 años, comete un desliz en su vida, y es estar afiliado al Partido Nacional Socialista aproximadamente desde mayo del año 33, en realidad hasta diciembre del año 36, apenas 3 años, porque en el año 36 el partido nazi le pone en la picota y le trata de oportunista porque tiene amigos judíos, porque tiene amigos cristianos, en fin. Entonces, por eso no se puede echar pues a la basura toda una contribución fantástica a la historia del pensamiento político. Es verdad que tiene páginas que podría haberse evitado perfectamente, pero no es como muchas veces o como generalmente se suele leer. Yo creo que cada día en algún país del mundo aparece una columna o una referencia en un periódico en la que se habla Carl Schmitt, el Kronjurist del nazismo, el jurista de cabeza del nazismo. Nada más lejos de la realidad. Y, de hecho, como te decía hace un momento, desde finales del año 36 en adelante, él es también una víctima del nacionalsocialismo. Y si no le ajustician, por ejemplo, en la noche de los cuchillos largos, es porque le protege Goering, siendo Schmitt consejero de Estado de Prusia. Y no porque le tenga tal vez una especial afección a Schmitt, sino porque lo que hace este Goering es simplemente defender su parcela de poder, y a un consejero de Prusia que está bajo su administración no se le toca. En fin, que es una persona que tuvo una vida muy complicada, pecó quizá de ingenuo, como muchos intelectuales piensan que pueden escribir la partitura o el guión del poderoso, y se encuentra que el poder es algo muy complicado de tratar, muy complicado de conducir, y el que juega con él se expone a la prisión, se expone a ser ajusticiado, se expone al exilio, etcétera, ¿no? Es un poco el planteamiento global. Claro. Positivo, sin duda, desde mi punto de vista. Sí, me recuerda un poco Mutanda Mutandis, cuando Platón se traslada creo que a Siracusa me parece que es, ¿no? Sí, para hacer, escribir una constitución. Termina preso, me parece, esclavizado, ¿no? Sí. Yo creo que no es un detalle aislado. Al filósofo, al pensador, le suele ir siempre mal en el campo de la acción. El propio Smith reconocía con cierta ironía que evidentemente una persona como él, en lo, digamos, psicológico o caracteriológico muy indecisa, pues es el temperamento más adecuado para elaborar una teoría de la decisión, pero no para tomarla. Claro. Eso es una cosa muy distinta. Claro. Era una persona muy indecisa, muy con muchas preocupaciones, que sorprendería a aquellos, ya te digo, que suelen poner en un periódico y se quedan tan anchos, Carl Schmitt, el Kronjurist del nazismo. Claro, lo que pasa es que ser pensador de lo político y ser político es tan distinto como ser, no sé, pensador del deporte y ser deportista. Digo, no tiene nada que ver. Los pensadores y los políticos son por carácter, ¿no? Claro. Personas muy distintas. Sí, y generalmente aquellos intelectuales que sobresalen en este campo del pensamiento político, en el mejor de los casos son políticos fracasados. Maquiavelo no deja de ser un fracasado de la política, y es precisamente en el fracaso en el que descubre lo que podríamos llamar ciertas regularidades de lo político, esa lucha de intereses por conseguir el poder y demás. Hay pasajes verdaderamente emocionantes en alguno de sus libros. Estoy pensando en el final del pequeño tratado que dedica a la guerra, en el que se lamenta ser ya demasiado viejo y haber adquirido a lo largo de su vida un conocimiento que ya
ya no va a poder aplicar, ¿no? Claro. De alguna forma la paradoja de la política y la paradoja del pensador político. Sí, le tocó a Schmitt un momento muy trágico y en un lugar muy trágico. Muchas personas se equivocaron, se vieron fascinadas. Él tiene un escrito, puede ser el Führer como defensor de la Constitución, me parece, Sí, ¿no? el Führer protege el derecho, sí, 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 sí. Que así, en un momento él ve que este partido único va a lograr superar el caos de la República Alemana, Weimar, de sí, Weimar. claro. Es que el punto de Sí, partida es la situación atroz de Alemania, a la que después de la Primera Guerra Mundial se ha convertido en una especie de Túnez europea, ¿eh? Está sometida a una especie de protectorado con la Renania ocupada, con determinadas partes, el Sarre sometido a mandato internacional. Entonces, hay una sensación en Alemania de estar sometidos a la tutela internacional. Y si no se tiene en cuenta eso, es imposible comprender claro, toda esa potente familia de pensadores que podríamos agrupar en torno a la revolución conservadora de la que de alguna forma Smith junto a otros forma parte. Entonces, a partir de ese claro, contexto, Smith es un pensador preocupado fundamentalmente por así decirlo, por la salvación de su patria, como se preocupa Maquiavelo en su época también por la salvación de Italia, de la que aspira que sean expulsados los bárbaros franceses, españoles y demás. Entonces, esa es una claro, preocupación para él fundamental. claro, Todo eso se cruza de alguna forma con una cierta vanidad del intelectual que cree que con sus palabras, con un texto, con un concepto que lance a la arena política, va a ser claro. capaz de aclarar la situación y se va a convertir en la brújula del poderoso. Precisamente este texto, que le ha causado muchísimos perjuicios a Carl Schmitt, lo comenta Julian Freud en un libro precioso que podríamos decir que son memorias, un libro autobiográfico que se llama La aventura de lo político. Freud intenta dar una explicación al hecho de que Schmitt escribiera ese artículo y dice claramente que Schmitt reconoce que sufrió un error de apreciación. Él creía que con la eliminación que eso es lo que sucede en la noche de los cuchillos largos, con la eliminación del sector más extremista del Partido Nacional Socialista, la SA, de Sea, alguna claro, forma el partido iba a volver al orden y iba a convertirse en un partido de Estado. Y esa era un poco la tesis que defiende Schmitt en claro, ese artículo, que fuera de contexto evidentemente no se entiende, porque si uno habla fuera de contexto de alguien que ha escrito el Führer, es decir, Hitler, protege el derecho, pues uno se queda como anonadado. Entonces, claro. ese es el contexto, es esa la situación de Alemania y es esa, digamos, la tentación del intelectual que cree que va a meter en cintura a un tipo Claro. demoníaco como pueda ser Hitler. Sí, 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 sí. Sí, y es una situación que entiendo no fue exclusiva de Alemania, sino que en muchas, uno buscando analogías las puede encontrar en tantos lugares, en tantas épocas, ¿no? Pero, digamos, para hacer un paso suave de Schmitt a Freud, Freud, bueno, él en lugar del concepto habla de esencia de lo político, ¿no? Schmitt, en cambio, habla del concepto de lo político, ¿verdad? Freud, Sí, que es su discípulo, habla de esencia y de esencias, para un sí, poco recoger lo que hablamos. Y lo político es una de las grandes esencias que forman parte de la vida humana, ¿no? Junto a sí, la ciencia, a la religión, no sé, a la moral, al arte, a la economía, sí, creo que eran seis, ¿no? sí, sí, Bien. sí, según Freud, sí. De modo que de algún modo Freud amplía, o no sé, como no solamente es un discípulo de Schmitt, no, él tiene su propia visión de las cosas, su propia teoría, entiendo, ¿no? Va más allá de lo Sí, político. sí, indudablemente. Lo político es, de alguna forma, el elemento que le une al pensamiento smithiano, pero tienes toda la razón al subrayar la enorme diferencia que hay entre el concepto o el criterio de lo político en Smith
y la idea de que hay una esencia de lo político. Eso primariamente quiere decir que para Smith lo político no tiene un contenido propio. Hay una idea que me parece fascinante y de la que Smith apenas dice unas poquitas cosas, y algo más adelante dirá también Freud, que es la idea de la intensidad. Es decir, lo político está fundamentalmente atravesado por la idea de la intensidad, de la polaridad amigo-enemigo. Sí, Como dice mi maestro, el vuelo de una mosca puede convertirse en un asunto político si en torno al vuelo de la mosca se genera esa enemistad entre una nación, un grupo y otro. claro. En cambio, para Freud, lo político tiene un contenido propio, que está perfectamente delimitado, y es precisamente Claro. en ese contexto en el que él no solamente menciona la polaridad amigo-enemigo, sino también la relación mando-obediencia y la relación Sí, público-privado. Y más sí, allá de ese concepto de esa idea de que hay una esencia de lo político, Freud intenta huir del reduccionismo o de pretender que la política es la actividad decisiva en última instancia, y pretende presentarla en el contexto de todas las actividades humanas, que son estas otras 5 esencias que, sumado a lo político, serían 6, que tú también has mencionado. Entonces, son situaciones o son contextos totalmente diferentes. Además, Smith es más, digamos, ensayista, es efectivamente alguien más presto a tomar una idea, desarrollarla y lanzarla, y por otro lado Freud es más, digamos, profesoral, más académico. claro. El librito del criterio de lo político pues debe tener 90 páginas en su última, digamos, versión del año 32, y La esencia de lo político es un libro de casi 1000 páginas. Entonces eso Claro. es una cuestión formal, pero que creo que también ayuda a orientar sobre el fondo y la preocupación fundamental de Freud como, digamos, filósofo que se ocupa de una manera sistemática del problema de lo político. Eh, entonces, lo político fundamentalmente es política exterior. Al hablar de que el binomio amigo-enemigo es, es un presupuesto básico, esencial. Quiere decir que la política es fundamentalmente relación con el que está afuera, detrás de nuestras fronteras. O, Claro, o sí, ¿en qué queda entonces la política interior de un país? ¿No es claro, política? sí, hay un equilibrio entre ambas dimensiones, porque es cierto que tal vez una de las dimensiones fundamentales de la comunidad política es su relación con el exterior, porque de alguna forma en ese choque y en ese acomodarse con otras comunidades ajenas al propio ethos, va cobrando también perfil, va cobrando su figura, pues esa patria o ese sustrato de tradiciones en las que nos reconocemos como comunidad política o como pueblo. Pero es cierto que cuando Freud lanza lo que sería una definición que reasume todo ese vasto tratado sobre la esencia de lo político, él no se olvida que la política tiene también como misión la defensa de la concordia interior. Es verdad que es una definición pues un tanto academicista, pero tiene gran valor en la medida en que cuando uno ha estudiado o ha profundizado en la esencia de lo político, en esa definición están plasmados los elementos fundamentales de su concepción de lo político. Entonces, la política es, evidentemente, defender a la comunidad frente al enemigo exterior, pero también mantener la concordia, lo que incluye defender a la propia comunidad de la posibilidad de que el día de mañana el enemigo interno, el enemigo interior, ponga también en cuestión la continuidad del pueblo, la continuidad de la comunidad de la que se forma parte. Bien, ahora te hago una pregunta, o mejor dicho, una provocación. Voy a hacer una provocación, aprovechando la confianza que me das. Uh-huh. Sí, sí. Dalmacio Negro tiene un libro que se llama, y una conferencia, El enemigo es el Estado. ¿Lo conocerás? Sí, sí, sí. Bien, ¿en qué queda entonces el binomio amigo y enemigo? Si el enemigo
Sí, es el propio Estado, sí, 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 sí. O no sé, ¿cómo Sí. sería la cosa? Bueno, esa en el fondo es, por ¿O así estamos hablando decirlo, de otra cosa? Sí. no, estamos hablando en un plano distinto, Ah, bien, bien. porque Eso estamos me parece. hablando en un plano distinto en la medida en Claro. la que el Estado se convierte en una especie de instancia tiránica que explota a la sociedad, pues a través de los impuestos, a través de Sí, una legislación que pretende alterar lo que sería, en fin, o bien esto también va en según sensibilidades, o bien el orden natural, o bien el propio ethos asentado por la tradición. Entonces, en esa medida, el Estado se convierte en enemigo de la propia comunidad política. claro. Es en ese sentido en el que Dalmacio lo señala. Y es Bien. también un poco un corolario de una determinada concepción del liberalismo, que en el caso de Dalmacio evidentemente no es una concepción ingenua, Sí, digamos sí. economicista, en la que todo se reduce al libre cambio y demás, sino que es una concepción que tiene un pozo profundamente político y que desde luego no es ingenua, como te decía hace un Sí, momento. sí. De todas formas, entonces el término enemigo es un término, digamos, diría un tomista análogo, que se puede Sí, aplicar o ambiguo también, ¿no? Porque en un lugar Schmitt dice que el Estado absolutista después se transformó en neutral y después totalitario, me parece, ¿no? El sí, sí, Estado sí. totalitario, es decir, es un Estado que termina siendo enemigo del propio pueblo de repente, ¿no? Y Sí, entonces es muy complicado. Se sí, complica. sí, y además, hablando de complicaciones, en realidad lo que hace Schmidt es utilizar el sentido, la noción de estado total en dos sentidos distintos. Ah, Cuando él habla al principio, por primera vez, del estado total, él está fundamentalmente preocupado porque los poderes indirectos, es decir, los partidos, las grandes corporaciones industriales, los grandes sindicatos, etcétera, no se repartan en lotes lo que es el Estado como núcleo fundamental que sostiene a la nación alemana. Entonces, él habla de claro, Estado total en el sentido de un Estado político, no de un Estado despolitizado que ha perdido la soberanía y que ha perdido facultades precisamente porque los poderes indirectos lo han asaltado. Después hablará del Estado totalitario, dice sí, él, en un sentido puramente cuantitativo, que es ajá, simplemente un Estado gigantesco. Podríamos trasladar esa idea del Estado total en sentido cuantitativo a la propia idea del Estado del bienestar o del Estado paternal que se ocupa de todos y además de todas las etapas de la vida de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte, que era algo que hace quizá 20 años se proponía como un modelo, la famosa socialdemocracia de los países nórdicos, del norte de Europa y tal, pero que, bueno, teniendo en cuenta el elevadísimo número de suicidios y todos estos asuntos, parece que no es demasiado bueno que haya una instancia que se ocupe de todo lo humano, desde el nacimiento hasta la tumba. claro, aquí estaba leyendo en un lugar acerca del totalitarismo, en Freud o sobre él. En el totalitarismo lo privado absorbe lo público, dice un autor. Yo pensé que era al revés, pero resulta que en el totalitarismo es como que un grupo, un sector, una clase Claro, social absorbe todo lo público, ¿no? sí. Eh, O sea, esta distinción fundamental entre público y privado, perdón, el totalitarismo la niega, la absorbe, digamos, no sí, sé. además es que la relación entre lo privado y lo público es una suerte de continuo. Entonces es cierto que estamos habituados en el contexto de la ciencia política a entender que un régimen totalitario es un régimen en el que se produce una hipertrofia de lo público. Pero Claro, si uno parte de estas premisas, digamos, metapolíticas, en realidad un régimen totalitario es un régimen profundamente antipolítico. claro, Es un régimen que destruye la idea de lo público. Y en ese claro. sentido, creo que tienes razón en esta cita que has subrayado,
en este sentido, el régimen totalitario lo que hace es convertir la política en una actividad privada, sea de un claro. partido, sea de un grupo de militares o sea de un grupo de ladrones. Una Claro. criptocracia lo que hacen es privatizar de alguna forma lo público y lo destruyen, claro. Sí, sí. Yo tengo un reparo acerca del binomio amigo-enemigo por el siguiente motivo. En Latinoamérica, los gobiernos populistas siempre están señalando el peligro, las amenazas desde afuera. Y bajo la excusa de que nos van a defender de esas amenazas, se instalan perpetuamente en el poder, que van a venir los fondos buitres Sí. a robarnos, van a venir los españoles, Repsol, Sí, van a venir Telefónica en los años 90. Telefónica, es decir, todo no sé, en una época era la Unión Soviética, ahora es Estados Unidos, siempre ellos utilizan el susto, el temor, ¿no? De que los enemigos de la patria está en peligro, entonces nosotros vamos a defender la patria. Por eso me resulta, aunque verdadero lo que este binomio, entiendo que hay un abuso, este, como todas las cosas, ¿no? Puede ser objeto de abuso de, para lograr un propósito no político. ¿Se entiende? Esto del enemigo. Sí, Resulta que el totalmente. enemigo está en casa. ¿Qué sé yo? No sé. Totalmente, sí. Es verdad que se puede hacer un uso de los conceptos Sí, obvio. que emanan o que son el trasunto de la realidad política, se puede hacer un uso muy distinto. Claro. Es verdad que estamos, en fin, acostumbrados, porque no nos engañamos, a ver cómo hay gobiernos, y da igual si es allá en Hispanoamérica, si es en Europa, si es en España, en Portugal, que Sí. inventan un enemigo precisamente cuando tienen problemas. Ah, El enemigo claro. puede ser el partido rival, el enemigo puede ser hoy el rey emérito que ha salido como el Shah de Persia hacia un exilio Sí, 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 de sí. lujos y demás, pero eso no cambia la realidad de que existe el enemigo. Otra cosa Claro, es claro. que tu rival político pretende elaborar un discurso en donde señale al pueblo, que siempre la víctima que se ofrece en este altar, se dice al pueblo, bueno, pues los malos efectivamente son los españoles que nos quieren conquistar. Y a esto Sí, además hay que sí. añadir algo para entender por qué funciona ese tipo de silogismo tan elemental en política. Y es que, de alguna forma, a la gente le gusta sentirse engañada y desengañada Claro, alternativamente, porque claro. estudiando pues, estos problemas o estos procesos de fabricación de un enemigo ad hoc, pues desde un punto de vista racional, tal vez no sería demasiado difícil deshacer esa narración. Claro. Pero eso da igual porque a mucha gente le gusta ser engañada. Esto es una forma, digamos, maquiaveliana de decirlo, o Sí, sí, paretiana, sí, sí, pero sí, se sí. puede decir más suave. A la gente lo que le gusta es que le ahorren determinadas preocupaciones y le ahorren todo ese proceso mental para llegar a determinadas conclusiones. Pero a la gente le preocupan otras cosas, no le preocupa Claro, la claro. ciencia política de Pareto, le preocupa llegar a fin de mes, le preocupa su trabajo, Sí, 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 y sí, sí. este tipo de movimientos políticos da igual, es verdad, da igual de Sí, qué sí, color sí. sea el gobierno, pues utilizan esa fabricación del enemigo como un resorte que no deja de dar tranquilidad a la gente. Claro. Bueno, Está señalando un problema, pero la gente se siente tranquila porque de pronto alguien le explica o le claro. aclara dónde está el centro o el foco de su problema. Y le quita la responsabilidad también a la gente, Eso es, ¿no? Es lo que efectivamente. habla del chivo expiatorio un poco, ¿no? Sí, 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 sí. La necesidad Efectivamente, de chivo expiatorio. la forma de resolver esa crisis mimética de Girard es efectivamente señalando que el culpable Es vive otro. en Madrid y es un empresario que va a explotar, en fin, a medio mundo, ¿no? O algo parecido, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Lamentablemente en Latinoamérica, en Argentina en particular, entramos en ese mecanismo de la búsqueda del culpable y por eso no podemos solucionar nuestros problemas porque no asumimos la responsabilidad, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno,
volviendo a Freud, te sigo con algunas preguntas. ¿Tienes un ratito más, Sí, sí, por Ronnie? favor. No, Sí, yo sí, sé con que mucho gusto. estás de vacaciones y tampoco me gusta abusar No, de tu estoy bondad. encantado, ¿eh? Estoy encantado. Este, acerca de las esencias que habla Freud, el hecho de que haya muchas esencias indica que lo político tiene un límite, que no todo es político, ¿verdad? Que está la ciencia, que está el arte, que está la religión. Es decir, parece obvio, pero de repente no lo es, ¿no? Que tiene mucha importancia, tiene un gran valor, pero no todo se resuelve en lo político. Es así, Sí, ¿verdad? Y es así verdad, es. digamos, es Sí, importante ese punto, no sé por qué. sí, y de hecho en la filosofía de las esencias, por llamarla así, de Freud, nos encontramos con un elemento fundamental que es la idea del límite. Todas las Ay, esencias tienen su propio límite. claro, Entonces, pretender que problemas de naturaleza económica se pueden resolver a través de la política o a la inversa, como muchas veces pretende no solo el marxismo por su famoso estructuralismo económico, sino también el propio liberalismo, que en este sentido no deja de ser un marxismo invertido, que entiende que el elemento central es la actividad económica. Bueno, pues claro, eso supone rebasar los límites. Del mismo claro, modo, intentar hacer una política de naturaleza moral también rebasa los límites de lo claro, razonable. Entonces, claro, hay ahí pues una labor que yo creo que le da la propia gracia a lo que es la historia humana y es ese conflicto, ese choque, a veces claro, colaboración entre las distintas esencias. claro, Y fundamentalmente, quizá en último análisis, el choque entre lo político y lo religioso. Sobre todo en la época claro, de los totalitarismos hemos visto cómo la política se erige en una suerte de religión civil, en una religión política. Freud habla de las religiones de salvación y es precisamente una política que ha desbordado sus límites porque ha descubierto que el referente de estas políticas totalitarias no es simplemente el control externo de los individuos, la política nunca debe sobrepasar el control externo de los individuos, sino que pretende también eh, controlarles en su fuero interno, ¿no? Hay toda una literatura, en fin, Orwell, etcétera, ¿no? sí, 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 El cero y el infinito, de Kessler, en fin, toda esta sí, sí, literatura sí, sí, eh, antiutópica nos pone delante de ese intento de la política de destruir al hombre interior y de claro, rehacerlo de otra manera, ¿no? Porque sí, claro, sí, sí, la religión es un poco la imagen de todas estas políticas totalitarias, de cómo es posible que, en fin, una sanción canónica a un católico le pueda conmover y le pueda tener pues noches sin dormir. Eso, en el fondo, al totalitario lo que le gustaría era también tener esa capacidad de control sobre los individuos. lo actual me parece de Freud porque al poner límite a la política, le pone límites que hoy, por ejemplo, te cuento, nosotros tuvimos un gobierno de facto en los años 70 y después volvió la democracia, el retorno a la democracia llamado, ¿no? Entonces, había como dos concepciones de democracia. Una, la clásica, una forma de gobierno. La otra era la democracia como una especie de aspirina. ¿Existe la aspirina en España? Sí, 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 La sí, todavía, aspirina, sí, sí. la aspirina que cura todas las enfermedades. Con la democracia se vive, se come, se duerme. La democracia es tu esposa, tu hijo, tu madre, tu maestra, tu discípula. Es decir, un poco era como el Deus ex machina, ¿no? O sea, la fuente de todas las bondades, un poco, ¿no? Y entonces, en esta ambigüedad todavía vivimos y de repente el gobierno, el Estado asume funciones que no son políticas. Por ejemplo, educar a los niños en determinadas corrientes ideológicas, ¿no? Que para mí es una
prerrogativa de los padres, ¿no? De la Sí, familia, ¿no? sí, Y entonces es como que exceden los límites de lo... Y aparte hay cosas que no son políticas. La amistad, por ejemplo, es una realidad social que no es política, ¿no? No se puede regularizar la amistad, no es algo público. sí, sí, sí. Ahora te hago una pregunta, Jerónimo, para continuar un poco. ¿Lo público limita la libertad individual o la garantiza? Sí, esa es una El- pregunta lo, a la que la sí, tradición liberal ha dado siempre la respuesta siguiente. Al final, cuando se ejerce una fuerza contra una realidad, es cuando descubrimos esa realidad y descubrimos también la virtud de esa realidad. La libertad es siempre libertad bajo la ley, es siempre una idea de libertad sometida a determinadas responsabilidades. Eso desde Cicerón, luego elevado yo creo que al máximo por toda la tradición cristiana, y yo creo que es fundamental entenderlo así. Una cosa es sentirse libre y otra cosa es no tener absolutamente ninguna responsabilidad hacia no ya tu familia, sino también hacia tus congéneres y hacia tus compatriotas. Alguna limitación debe tener esa idea, digamos, abstracta en realidad de libertad, porque esa idea de libertad, a poco que se analice la historia general de la humanidad, nunca ha existido. Porque el hombre ha sido siempre un animal de relación, no es claro. Robinson Crusoe ni nada parecido. Entonces, yo creo que Sí, sí, sí. no hay escándalo alguno en reconocer que solamente se es libre sometido a un determinado orden. Otra cosa es que el orden sea injusto y que haya que plantearse la posibilidad de impugnar ese orden, de discrepar, etcétera. Claro. Y aún así nos encontramos una gama amplísima. Pero Bien. estoy de acuerdo contigo en que ahí no debe haber una contradicción. Entonces, no hay contradicción entre lo público y lo privado. O sea, uno puede vivir libremente en lo público, ejercer su libertad en lo político, ¿no? Es decir, la política no es un ámbito donde nos privan de la libertad, sino donde No. se ejercita la libertad de un modo común, digamos, ¿no? Lo Sí, común, lo colectivo, la ciudad, no sé. sí, de hecho Este, hay como una tendencia que tiene probablemente que ver con las consecuencias de mayo del 68, que consiste en que se impugna por definición cualquier forma de autoridad, cualquier forma de orden. claro, Pero a diferencia de lo que ha sucedido en otras épocas históricas anteriores, cuando se impugna un orden es para proponer un orden que lo sustituya, porque hay el sobreentendido de que el orden es necesario. Sin embargo, a partir de mayo del 68, y esto lo ha estudiado muy bien, por ejemplo, Aron, pero también Julian Freud, la idea ya no es impugnar el orden para sustituirlo por otro más acorde con en fin, el sentimiento, la razón de los revoltosos, sino que se trata simplemente de destruir el orden para que no haya ningún orden, lo cual no tiene sentido. claro. Y yo creo que es un poco la idea heredada del espíritu, como dice un escritor español, del espíritu inmundo del 68. Esa idea de que hay que destruir, hacer tabla rasa con cualquier orden, como si la política fuese incompatible con la libertad. Exactamente. Bien. Hay que asumir la naturaleza política del hombre. Somos seres políticos. Sí, Vivimos en comunidad y se sí, requiere un orden y eso no nos priva de libertad, al contrario, nos realiza como personas, ¿no? Entiendo. Eso efectivamente, de sí. prohibido prohibir, aparte, alguien me comentó que los líderes de mayo del 68 hoy son grandes burócratas Sí, que sí, viven digamos que se reconvirtieron, digamos, se sí, reciclaron en sí. funcionarios de la Unión Europea o de, no sé, de algún Yo, partido si me permites interesante. tú un pequeño ejemplo de todo esto que dices, que me resulta muy próximo porque me lo ha contado un buen amigo mío que formó parte de los motines y de las revueltas en el campo, es un alemán, Günter Maske, que formó parte de las revueltas del 68 en Viena, en el campus de la Ajá, Universidad de Viena. Entonces él me dice que tenía un buen amigo que era
Joschka Fischer, que fue en los años 90 ministro de Asuntos de Exteriores en Alemania y que fue el que bombardeó Yugoslavia. Entonces, él me decía, dice, bueno, mira la diferencia de esa subversión total a convertirse en el que al servicio de la OTAN bombardea a Serbia. Entonces él me decía, dice, los dos íbamos a robar libros. Dice, claro. Pero la diferencia fundamental que explica la distinta, digamos, biografía posterior era que yo, me dice Maske, dice, yo los libros los robaba para leerlos, dice, y este señor Fischer los robaba y luego los vendía para hacer negocios. O sea que ya prometían. Ya prometían. Qué bueno, muy bueno. Claro, sí, hoy también, yo te cuento de la Argentina, hoy también tenemos una cantidad enorme de funcionarios así que son como hijos del mayo del 68, pero viven una vida de burócratas, digamos, que no corresponde a aquel ideario, ¿no? Es muy interesante porque es otra parte, es la política real que escandalizó a Freud, entiendo, ¿no? Es decir, sí. Eso lo que lo escandalizó a él cuando terminó la guerra y se dio cuenta que la resistencia buscaba puestos de calor, ¿no? Cerquita al fuego del poder. Pasa hoy y pasó siempre. Creo que es Qué interesante. Ahora en este momento, ¿no? de globalización, ¿cómo entendería el globalismo Freud? Supongo que él lo habrá previsto, obviamente, siendo una inteligencia privilegiada, este mundo que se está uniendo, donde parecería que los enemigos, digamos, o el perfil del enemigo está como difuso. Esto de la cuarentena, por ejemplo, ahora resulta que es un fenómeno mundial. El globalismo sigue actual en esta época el pensamiento de Freud. Sí, totalmente. Él, entiendo yo que estaría escamado, estaría, digamos, ojo a visor, porque el globalismo no deja de ser una forma peculiar de negación de lo político. Él decía que lo político, por definición, tiene que dividir a la humanidad porque ya hay otras actividades que se encargan de unirla, sea la religión, sea el libre cambio, etc. Entonces, lo político, por definición, es algo que separa a los seres humanos. Y eso no hay que verlo como una tragedia, sino que hay que verlo como una forma de contribución, pues probablemente a lograr un fin superior que tal vez sepamos cuál es al final de los tiempos. Entonces, la política cumple con su misión separando a los hombres, es decir, que los pueblos tienen derecho a vivir según sus propias tradiciones y según sus propias costumbres. Entonces, la idea del globalismo en realidad pone en cuestión esa proyección o esa vocación partitiva o separadora de la política, y desde luego le parecería inaceptable. De alguna forma, el globalismo supone también el robo del espíritu de los pueblos. Parece que es algo banal, pero a mí personalmente me entristece la idea de que uno puede estar ya en muchísimos sitios del mundo y ya no puede decir exactamente dónde se encuentra. Si se encuentra en Alemania o se encuentra en el Paraguay o se encuentra en Mozambique. O sea, a veces en determinados lugares el globalismo ha hecho ya tabla rasa y por lo menos en la apariencia externa, porque yo tengo también la esperanza de que el ser humano y la naturaleza humana pues es algo más estable de lo que se pretende y que probablemente podrá resistir también este envite de la globalización, pero reconozco que me produce una cierta desazón ese paisaje unificado del mundo en el que dejan de tener sentido pues los acentos o cómo tú y yo utilizamos el español, en fin, todas estas cosas. A mí creo que le dan a la vida pues una gracia particular. A excepción de que nos invadan los marcianos. Sí, claro. Porque ahí tendríamos otro enemigo y seríamos, o sea, el globo, estoy hablando en ciencia ficción, ¿no? Sí. Toda la humanidad se uniría en contra de un enemigo exterior
como una casa común, ¿no? Si nos invaden, no sé, de alguna otra galaxia. Sí, esa Puede ser. es una posibilidad y visto con el prisma de lo político, efectivamente, de pronto el enemigo es un enemigo, en fin, extraplanetario, podría ser, pero Claro, también puede ser que esa civilización ajena no tenga ese sentido de lo político y que a claro. lo mejor nos considere simplemente como insectos y simplemente, en fin, con las hormigas no negociamos en casa cuando invaden, ¿no? Simplemente Claro, intentamos taponar las salidas o utilizar claro. algún producto para que no vuelvan. Claro, nos engordan Ya para depende. comernos, nos engordan para Efectivamente. comernos. Algo así, algo así. Ahora en la cuarentena que estamos todos gordos, porque Efectivamente. entonces nos están engordando para comernos. Pues sí, sí. Una última pregunta, Jerónimo, para hacer un poco un cierre. El último binomio, el último presupuesto, mando-obediencia. Este, si ahí estuve leyendo lo que dice Freud, que el mando es una voluntad individual que conduce, es decir, digamos, el colectivo no se puede mandar a sí mismo en cuanto colectivo, necesita siempre alguien una persona, pero orientada al servicio es algo también imprescindible en lo político, ¿no? Esta relación de sometimiento, de subordinación, de jerarquía. Él utiliza la palabra jerarquía, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algún comentario sobre esto? Un poco para... Sí, es evidente que alguien tiene que mandar, a Claro, pesar de que, eh, sobre todo con el desarrollo del liberalismo y de la impregnación liberal de los regímenes políticos, volvemos a una idea que también tiene mucha raigambre en la tradición occidental, que es la idea de que la situación óptima sería que el hombre obedezca solo a las leyes. La realidad es que detrás de una ley está, por así decirlo, la voluntad de un grupo, la voluntad de una institución que al final es una persona, es un individuo o un claro, grupo de individuos. Evidentemente, se obedece en último análisis a otro hombre. Un hombre obedece a otro hombre. Otra cosa es que el modo de aplicar determinadas órdenes sea suavizado por la idea de derecho, que es algo también muy propio de Freud. Al final, el poder no deja de ser violencia racionalizada por el derecho, pero es una violencia siempre necesaria, como decían, porque lo llevan impreso los cañones o grabados, los cañones del rey Luis XIV, los cañones son la última ratio regis, la violencia es la última razón del rey, valga también la última razón de la fuerza. Entonces es necesario entender eso y que al mismo tiempo hay que reconocer la forzosidad que tenemos todos de obedecer también al poder. La idea del orden político realmente es digamos, una compensación entre el que manda o los que mandan, que suelen ser pocos, y la inmensa mayoría de la sociedad que obedecemos. Evidentemente, si la gente se vuelve insumisa y si la gente no obedece, no hay régimen que pueda sobrevivir mucho tiempo. Y claro. para manifestar digamos, esa connivencia con el poder, no hace falta salir a la calle a aplaudir con banderitas. Simplemente con guardar silencio, el ciudadano se allana a un estado de cosas que a lo mejor entiende que puede ser mejorable, pero simplemente su silencio o su allanamiento no deja de ser una actitud responsable que contribuye al mantenimiento del orden. El problema, y más o menos lo he sugerido ya, es que, por un lado, volvemos al espíritu inmundo del 68, el que lo suele repetir mucho en España es Aquilino Duque, un novelista y pensador pues, fantástico. El problema es que la gente se ha vuelto insumisa, piensa que obedecer supone como una degradación en su dignidad humana y al Claro, mismo tiempo los que mandan han perdido toda confianza en su propia misión, porque es claro, verdad que el que manda tiene también una misión, claro, sea mantener el orden público, sea estar atento a las posibles amenazas de la propia comunidad y demás. Entonces, si unimos claro. esos dos elementos, la gente se ha vuelto insumisa y que el político ya no cree en su propia misión, pues encontramos que el orden está agrietado
y está pues en una situación, digamos, peligrosa o al menos de cierta incertidumbre. Aparte ha perdido autoridad moral, me parece, Claro, claro, ¿no? sí. No es Sí, que sí, el poder no crea en sí mismo, nadie cree en el poder, porque a menos en Latinoamérica, después del presidente, muchos se van a la cárcel, sí, ¿no? Pasan del palacio presidencial a la prisión, sí, es cierto, es por cierto. los casos de corrupción. Entonces, hay muy baja la autoridad, hay encuestas, y eso es grave, eso realmente es grave porque, bueno, Dalmacio Negro dice que, no sé por qué lo dice, que él considera que estamos en un momento como pre-revolucionario, lo llama él. Sí, sí. Sí, Supongo que será probablemente por todo esto, sí, sí. por todo esto, ¿no? O sea Sí, que sí, sí. no hay intención de obedecer. Ahora, con esto de la pandemia, por ejemplo, acá en Argentina todo el mundo obedeció ciegamente a las indicaciones y excepto a algunos marginales, todo el mundo se encerró en su casa. De repente hay una gran sumisión. Sí. Y por otro lado hay rebeldía, ¿no? Estamos en un momento, pero sí, obviamente, Jerónimo, te agradezco muchísimo que me haya dado esta oportunidad de hablar contigo. Espero que no sea la última. Y bueno, te deseo unas felices vacaciones. ¿Estás de vacaciones ahora? Sí, 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 estamos en casa con Bueno, los niños y tranquilamente, bueno, sí. qué Sí, lindo. Me alegro, es lo más importante. sí. Bueno, muchas gracias, Jerónimo, y te mando un fuerte abrazo. Gracias por atenderme. Un Gracias. placer y El hasta placer cuando es mío. quieras. Un abrazo. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Adiós.